Ahí como, vos fíjate cómo se ve. Está bien. A ver. Sí, está bien. Prende la luz de acá, sí, para que vean la luz desde acá. Hola gente, ¿cómo están? Sí, ahí está. Bien, vamos a seguir con el plenario de ayudando a sanar a nuestros hijos. Hoy vamos a ver los 3 niveles de programación. Cada cosa de esta ustedes la pueden profundizar, ¿sí? Ayer yo colgué en Facebook el libro que compartimos para poder profundizar un poco, pero hoy vamos a compartir, o nos demoramos en compartir por un tema que es que la gente se siguió compartiendo desde Facebook y gente se siguió inscribiendo, entonces suscribiendo. Entonces, esperamos hasta que ya dejaron de suscribirse para poder mandar el mail a todos. Y bueno, estoy aprendiendo también a mandar mail masivos así porque fueron más de 190 personas las que se suscribieron. Entonces, no se puede mandar 190 mail desde Gmail, así que, pero si quieren profundizar, si les interesó, por ejemplo, lo que vimos ayer, eso es una parte de lo que es la medicina germánica, que yo siempre recomiendo que se profundice mucho en esto, porque te ayuda a cambiar la estructura, ¿sí? Y para cambiar una estructura, al principio todos estos conocimientos que podemos adquirir vienen a formar en nosotros una estructura superficial, algo de lo que explicamos un poquito ayer, una estructura superficial en tu conciencia, y esa estructura superficial se queda sumergida si no la reforzamos y si no la empezamos a aplicar a nuestra vida, ¿no es cierto? Bien, ahí estuvimos hablando de la introducción a la biodecodificación cuántica en el martes, y hoy vamos a hablar de los 3 niveles que tenemos que buscar para decodificar a nuestros hijos. Decodificar a nuestros hijos es muy diferente a decodificar a un consultante. Eso sería como algo mucho más sencillo, por decirlo así, porque ver el espejo nos resulta mucho más fácil, y totalmente diferente a autodecodificarnos. Nos tenemos que ubicar en cuadrantes diferentes para poder hacerlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de que todo esto que nos sucede a nosotros y que se ve reflejado en nuestros hijos y en nuestros hijos son programas inconscientes. A mí me gusta la palabra programa, que empezó a utilizar mucho Enrique Corbera. Ahora, ¿qué es un programa? ¿Qué es un programa y cómo funciona un programa y dónde se programan, ¿sí? ¿Dónde se empiezan los programas? Hay cómo nuestras estructuras inconscientes crean programas. ¿Qué es un programa, no? Un programa, podemos imaginar, yo soy programador de robótica, y vos cuando programás robótica, ¿qué sucede? Que ante la entrada, ante ciertas entradas que entran al computador, va a tener cierta respuesta, una forma de responder, una manera de responder ante los estímulos que en este caso el cerebro recibe desde afuera. Y hay programas que ya están incrustados en nosotros, que no hace falta que reciban que ya vienen como de base, como el Windows de base, ¿no? El Windows de base y otros programas que se pueden ir generando. Si, por ejemplo, cuando uno programa, la idea es que uno habla con el cliente, ¿no? Y dice, no, yo necesito que mi robot haga lo siguiente, que cuando llegue tal carrito hasta transite 2 metros, a los 2 metros se frene, espere 30 segundos, luego mande una señal a tal lado, de acá algo sube una temperatura a tal grado, y de ahí, sí, es todo un sistema. Pero para yo poder programar como programador necesito la historia. Me tienen que contar una historia, y en esa historia están, digamos, los conectores que yo voy a usar para programar el robot. Por ejemplo, así se hace en programación de robótica, así lo hacía yo por lo menos, ¿no? A través del lenguaje. Por eso los programadores, antiguamente, no sé ahora cómo lo harán, esto lo hacía hace 20 años, como lo harán ahora, estudiaban mucho lo que es la lingüística, ¿sí? Bien, entonces nosotros también tenemos estas reacciones. Vamos a trabajar con los hijos en comportamientos, ¿sí? Y enfermedades. Desde el punto de vista de las enfermedades ya hablamos, ¿sí? En la anterior reunión nuestra, y ubicamos cómo funciona el computador cerebro ante
lo que son las funciones biológicas y cómo una enfermedad en realidad es un programa de supervivencia con total sentido biológico. Tiene sentido desde la biología, ¿sí? La maquinaria. Entonces, cuando sucede esto y aquello, hay un shock, ¿no es cierto? Y hay una historia también, estábamos hablando de eso. Pero hay niveles más profundos, ¿por qué? Porque Hammer, luego cuando empezaron a profundizar, resulta de que nadie había vivido un shock, que no habían todavía, que las personas tenían cierto programa de supervivencia en donde no habían vivido ningún shock biológico, y entonces dijeron, ¿de dónde surgió esto? Entonces de ahí surge esta idea, que es que el shock sucedió en algún momento anterior en la vida, ¿sí? Esto ya lo hablamos en la clase pasada. ¿Qué pasa con el niño? ¿Por qué se enferma un niño de 1 año, un niño de 2 años? ¿Por qué un niño nace con autismo, por ejemplo? ¿Sí? Si él no tiene ningún shock, él no tiene ningún shock. Entonces, ¿cómo puede ser de que tenga estos programas de supervivencia? Dos lugares en donde luego, el primer lugar, que es el proyecto sentido, lo trae la biología total de todos los seres vivos, ¿sí? Que luego pasó a llamarse biodecodificación cuando se integra la idea de los ancestros, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos 3 sistemas. Estuvimos hablando de la parte hardware del cerebro, ¿no? Es decir, endodermo, primera capa, mesodermo antiguo, segunda capa, mesodermo nuevo, tercera capa, ectodermo, cuarta capa, ¿sí? Primera capa, supervivencia básica, respirar, ¿sí? Reproducirse, alimentarse y evacuar. Segunda capa, ¿sí? Los conflictos de ataque, ¿sí? Y los conflictos de nido. Tercera capa, desvalorización por, dijimos, comparación, por resultados obligatorios, desvalorización por mirar al pasado y equivocarnos, que alguien nos desvalorice, y una noción quinta que es la impotencia, que va más a los músculos, ¿sí? Eso es a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque luego van a aprender a usar el diccionario, y para usar el diccionario muchas veces las decodificaciones que surgen ahí, ¿sí? Son decodificaciones de algún momento que algún decodificador famoso la sacó, y que hay diferencia entre lo que sucede en España o en Francia o en Alemania, ¿no? Con lo que sucede en Argentina. Tenemos un inconsciente colectivo con otros impactos, con otras improntas, entonces tenemos simbolismos diferentes. Bien, entonces, dentro de estos cuatro hardware, el hardware vendría a ser de la computadora. Si hablamos de la computadora, vendría a ser el disco rígido, ¿no es cierto?, el teclado, el monitor. El sistema vendría a ser el Windows, ¿sí? Y los programas. Tenemos 3 sistemas. Paul McNeil trajo esta teoría, y aunque él pensaba que eran 3 cerebros, que en realidad no son 3 cerebros, sí son 3 sistemas. Eso sí se pudo demostrar ya científicamente, por decirlo así. El sistema neocórtex, que es el más nuevo, tiene 40 millones de años, en donde ahí esto controla el 5% de lo que vendría a ser todas las reacciones que nosotros podemos tener o comportamientos suceden en el neocórtex, pero solamente una parte mínima, ¿sí? El 5% es lo que podemos nosotros tener control de eso. O dicho de otra manera, con el neocórtex, que es nuestro pensamiento, es donde sucede nuestro pensamiento lingüísticamente estructurado, es el 5% solamente. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque los sistemas, ¿sí? Hay sistemas que se pueden influenciar entre ellos y sistemas que no. El sistema límbico vendría a ser el sistema emocional nuestro, pero que ahí se guardan todas nuestras cosas, lo que nosotros hemos vivido, todos los recuerdos que nosotros hemos tenido sobre impactos que hemos sucedido en nuestra vida. La historia con tu papá, la historia con tu mamá, lo que viviste en la infancia, lo que viviste en la adolescencia, todo eso es sistema límbico, en donde el neocórtex puede acceder a esos recuerdos y influenciar. Es decir, si yo me pongo a pensar y elijo ponerme a pensar en la traición que sufrí cuando tenía 16 años, me voy a empezar a sentir mal, pero yo lo estoy decidiendo desde mi neocórtex. Es decir, se pueden influenciar. Y también puede surgir de que por algo que una señal que entre del exterior, como, no sé, el otro día que veíamos, ¿no? O sea, yo veo algo que
me recuerda a una ex y yo reacciono. Pero estoy reaccionando porque ahí mi límbico está mandando, mi límbico está influenciando y empiezo yo a tener pensamientos sobre algo que en realidad tuvo en el pasado. Y luego tenemos el sistema, este controla aproximadamente, es el 10% de nosotros. Y lo que es más intenso, que es el sistema reptil, que es el 85% de nuestros pensamientos, y no solamente eso, sino que el sistema reptil es el que comanda, ¿sí?, a los otros dos. Es el que comanda a los otros dos. Hay una noción de que se habla de que el reptil es el victimario, el límbico es la víctima y el neocórtex es el salvador, ¿sí?, el que quiere resolver las cosas. Está bueno. Son justamente los tres personajes. Entonces, el que manda por ahora es el sistema reptil. Por eso muchas veces, y el sistema reptil que es el que comanda a todo el sistema prácticamente. ¿Sí? Es decir, él puede, si quiere, comandar sobre el límbico y comandar sobre el neocórtex. Es decir, por ejemplo, el olfato está conectado directamente al reptiliano. Vos sentís algo y hay una reacción automática. ¿Mm? Entonces, el reptiliano, ¿cómo busca, desde dónde reaccionar? Es decir, bueno, está bien, nosotros podemos ver nuestra historia personal, podemos ver lo que nos pasó, pero no todos los que viven lo mismo que vos viviste lo interpretan de una forma en particular, todos iguales, y no todos tienen la misma consecuencia. Es decir, personas que hayan tenido niñez del orto o de mierda, que terminan siendo personas muy exitosas, que ayudan al mundo, y otras personas tienen la misma o menos conflictos en su niñez y son más víctimas, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto esto influye? 10%, ¿sí? Hay uno de los grandes estudiosos del cerebro que dice, lo que te hizo tu mamá te influenció 10% nomás, así que no es para echarle tanto la culpa. ¿No? Pero nuestro sistema reptil es el que manda y es el que más influye sobre nosotros. Y ese sistema reptil, ¿cómo hace para decidir lo que vamos a pensar, lo que vamos a vivir, lo que vamos a actuar, la manera de adaptarnos a través del atavismo? El atavismo es el sistema que busca en nuestros ancestros las historias, los impactos, los mitos, lo que se habla, ¿sí?, lo oculto en el árbol genealógico, es decir, en nuestros ancestros. Es decir, que nuestros ancestros nos influyen 85%. ¿Mm? Estamos hablando de niños, yo lo mismo te tengo que explicar esto, y si te interesa podés entrar a la escuela, vamos a dejar los contactos de las chicas que están manejando esto, de las dos madres cuánticas que están manejando esto, porque son tres, pero hay dos que están manejando esto que pidieron exclusivamente, Gaby y Lore, por si les interesa profundizar sobre esto. Bien, el niño no tiene mucho línea cronológica, no tiene mucha vida como para que haya unos impactos tan fuertes. Puede haber un impacto que desencadena una enfermedad, pero ¿dónde se programó? Eso yo tengo que buscar el programa, no qué lo desencadena. ¿Qué lo desencadena? Vos estás viviendo una situación compleja o estás viviendo una enfermedad, la buscas en el diccionario. Yo les recomiendo el que se llama... hay un diccionario que está como aplicación y es buenísimo, diccionario bioemocional, ¿sí? Diccionario bioemocional creo que se llama, ¿no? Sí. Diccionario bioemocional que es muy bueno. ¿Qué es lo que importante de eso? Vos vas a ver ahí, sí, es verdad, con razón, tiene razón el diccionario, qué impresionante, ¿sabe por qué me enfermé yo? Sí, pero eso no te cura, ¿sí? El saber eso no te cura. Ahí en el diccionario lo importante, lo lindo de este diccionario es que sale la capa germinal, entonces vos podés ir más profundo si sabes cómo funciona la capa, buscar el programa. Eso es lo más importante, saber a qué capa pertenece. De la clase pasada, lo primero que tengo que saber a qué capa pertenece y en qué fase está, si está en fase activa o está en fase de reparación. El niño no tiene mucho, pero acá vamos a hablar de una parte de lo que se llama uno de los niveles de programación, que es el proyecto y sentido. El proyecto y sentido, que viene científicamente de Mark Fletcher, en realidad
esto ya lo saben bastante culturas, muchísimos años antes, igual que la noción de inconsciente, pero bueno, a nosotros como somos occidentales nos gusta lo científico. Max Fletcher y descubre todo este proyecto sentido que él le llama, que es para qué yo soy, para qué yo vine a mi manada, para qué yo vine a mi manada, para qué yo vine a mi familia, ¿sí? ¿Qué función yo tengo en mi familia biológicamente hablando? En el niño mucho eso al principio no va a influenciar, sino que va a empezar a influenciar más fuerte, se va a activar a partir de los 21 años. Entonces no vamos a hablar mucho de eso hoy, ¿sí? Pero sí de las otras dos partes que tenemos en Proyecto Sentido, que es desde el momento de la concepción del niño y hasta los 3 y en otros sistemas o en otros conocimientos nos dice hasta los 7 años, todas las emociones que siente la madre, los pensamientos que siente la madre, influencian sobre el niño, ¿sí? Ahí tienen influencia sobre el niño directamente. Hammer lo pudo demostrar también, sabiendo en el testamento número 2 de Hammer, donde hay muchos casos en donde el niño nace con un conflicto, con una enfermedad, y el ataque en el niño sale un ataque de un conflicto que vivió la madre mientras estaba embarazada del niño, ¿sí? Pero esto también se prolonga hasta los 3 o 7 años. Entonces es ahí en donde nosotros vemos por qué un niño se va a enfermar, porque uno dice, ¿qué conflicto puede tener un niño? Sí, pero la madre sí puede tener un conflicto. Y más en este sistema que nosotros tenemos, en donde, digamos, vemos cómo la mujer no está biológicamente protegida como debería de estar biológicamente. Es decir, la función del hombre, que ya lo vamos a hablar en otro encuentro, que es la familia biológica, la función del macho es proteger a la mujer. Esa es la única función principal que le dio la naturaleza al hombre, ¿sí? Pero la mente masculina es la que ha desvirtuado todo eso y la mujer se siente desprotegida, vive conflictos mientras está embarazada y eso tiene influencia directa sobre el niño, sobre las enfermedades del niño y sobre los comportamientos en el niño también y las emociones. Nosotros, para tener una emoción en lo emocional, en este sentido, gracias, amor. En lo emocional, en este sentido, estamos hablando de que cuando nosotros tenemos una emoción, ¿sí? ¿Qué sucede? En nuestro centro del cerebro tenemos el hipotálamo, que es una fábrica de aminoácidos, de cadenas de aminoácidos llamadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores son segregados a la sangre, y llegan a la célula, y cuando llegan a la célula se transforma la célula y empieza a vibrar, a tener una frecuencia que es la emoción que nosotros tenemos. Y hay neurotransmisores para sentirte desvalorizada, para sentirte maltratada, para sentirte todo. Hay una combinación increíble. Entonces nosotros, espero que se vea ahí, nosotros tenemos la célula, por ejemplo. Se me perdió el negro. Es que uno negro que es mucho más. Y acá está, lo encontré. Gracias, amor. Entonces, hagamos de cuenta, imaginemos que esto es una célula, soy re mal dibujante, con su núcleo, y aquí tenemos, ¿sí? Receptores de neurotransmisores, ¿sí? Cada uno de estos receptores corresponde a una emoción o a una combinación de emociones. Entonces, el neurotransmisor llega, ¿sí? Llega y entra como si fuera una cerradura en un receptor y gira, o lo que hace es, se activa aquí una vibración en la célula y yo estoy viviendo una emoción, yo estoy experimentando una emoción, es decir, la emoción es corporal, primero es corporal, nosotros tenemos que entender que lo real es el cuerpo, es más real que lo que nuestra mente, puedo vivirlo, ¿no? Es como la primera etapa donde yo me identifico. Bien, entonces, ahora imagina que vos estás en el vientre materno, estás en el vientre materno y tus células están formando órganos y se están multiplicando, es decir, están dividiéndose las células y al dividirse las células, yo tengo esta célula que habla desvalorización o esta célula que está
vibrando en ira, por ejemplo, o en rencor, o en una combinación de emociones X, y se divide, hace mitosis, y ahora hay dos células, y así se va formando tu cuerpo con lo emocional. Y vos venís de fábrica con una emoción de fábrica, algo que, bueno, no estamos, algo que vos traes o que el niño está sintiendo desde el principio y ya tiene una base emocional por lo que siente la madre. Por eso la función del padre es protección hacia la madre. Primero, ¿sí? Primero hacia la madre. O sea, hasta que la niña tiene 3 años, la madre, y en India, hasta que hasta que el niño tiene 7 años, la madre es la reina. ¿Por qué? Porque ese niño, si la madre se siente bien y la madre dice qué es lo que necesita, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Luego vienen herencias, es decir, cuando vayamos a ver la parte genealógica, la experiencia de la abuela cuando tiene una hija mujer, se va a repetir cuando esta hija mujer esté embarazada de otra hija mujer, o sea, va a activar todas las mismas emociones, pensamientos que tuvo su madre. Por eso hay un momento que tenemos que cortar con todo eso y tomar conciencia de estas cosas. En el momento de que está embarazada una mujer, eso se va transmitiendo de manera perfecta, las emociones. Los programas, algo que se me pasa, están formados por emociones, ¿sí? No están formados por palabras, es decir, las palabras tienen significantes y estos significantes luego van a tener influencia sobre nuestras emociones. Siempre hay alguien que en Facebook, fíjate ahí, es muy gracioso. Esta, Mariana Josa Peralta, se enoja. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, mientras está embarazada mamá, papá tiene que estar ahí para que mamá se sienta bien. Entonces el niño ya le ahorramos muchísimo sufrimiento, ¿sí? Porque cuando uno siente una emoción que le viene sintiendo ahora de toda la vida, eso podemos ir a buscar cómo vivió mamá el embarazo, ¿sí? Todas las emociones que sintió mamá en el embarazo. Y acá vamos a una segunda parte, ¿sí? Son 3, nomás que hay una que nosotros hoy no vamos a hablar porque no corresponde a la decodificación de los niños. Entonces podés investigar qué sucedió, qué mal la pasé en los embarazos y sola. Bueno, perfecto. Luego vamos a enseñar en las partes de las técnicas, Virginia, cómo vos liberarte, porque, por ejemplo, casos que hemos vivido, esa conexión, aunque esté hasta los 3 años, se puede liberar en cualquier momento. Por ejemplo, he tenido consultas de mujeres que tenían 60 y pico de años y que vienen a consulta y había un conflicto muy grande que habían vivido durante el embarazo y nosotros liberamos esa información en consulta y el hijo que está, por ejemplo, en España deja de ser alérgico a la leche o automáticamente eso tiene influencia. Mi madre, por ejemplo, sabe todo esto, entonces cada tanto entiende algo y nos llama por teléfono y dice, a mí me pasó, te libero, ¿sí? Eso es, cómo se libera. Tomás, eso lo vamos a enseñar en uno de los módulos que vamos a ver, ¿no es cierto? Que vamos a ver solamente las partes de las técnicas, pero primero tenemos que tomar conciencia. Bueno, ahí está, Virginia, ahora podés tomar conciencia del asma, y sola, ¿vale? Lo mal que lo pasaste. ¿Y qué tengo que profundizar en eso, Virginia? Tengo que profundizar en cómo me sentí, las emociones. ¿Mal? ¿Qué significa mal? Me sentí sola, bien. ¿Qué más? ¿Sentiste tristeza? ¿Sentiste, por ejemplo, y bueno, ahora me estás decodificando vos a mí, Virginia, porque yo también tengo una historia parecida. Entonces, ¿sentiste tristeza? Sentiste, y ahí entra, ayer enseñé una técnica y quizás que están en miedo, bueno, ahí está el asma, ¿sí? Ese miedo. Bien, perfecto. ¿Ven cómo van surgiendo? Qué lindo que podamos ver todo eso acá en vivo. Perfecto, bien. Entonces toda esa toma de conciencia
vos podés ir a esos momentos y luego llevarle amor. ¿Mm? Eso yo lo enseñé ayer en una técnica. Lloraste. Bueno, todo eso, bueno, después vamos a ver cómo decodificarlo. Bien, gracias Virginia por compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque es mejor verlo ahí en vivo que yo te cuente cosas, ¿sí? Entonces está buenísimo porque lo está viendo ella y vos podés sentirlo ahí. Bien, hiciste eso. Ah, bien. Bueno, Virginia, ahora podés hacerlo, pero con el momento ese. Hay un ejercicio que se llama la silla, que vamos a ver si podemos compartirlo, o bueno, ya podemos, vamos a ver cómo, porque es difícil por internet eh, hacerlo, pero después vamos a compartir las técnicas. ¿M? Pero básicamente, en yo les voy a enseñar hipnopedia para que en los sueños podamos ayudarles a los niños a desprogramarse y reprogramarse. ¿M? Vayan anotando lo que están dándose cuenta en este proceso que vamos a vivir de conocimiento. Bueno, entonces ahí vemos, ¿no? Acá vemos un caso. El hijo tiene asma. Ella cómo pasó el embarazo. ¿Saben la cantidad de mujeres que han tenido embarazos así, terribles, y que luego, digamos, esto tiene influencia sobre los niños de manera directa, de manera directa? ¿Por qué hace eso la naturaleza? Porque la naturaleza prioriza a la madre, ¿sí? La naturaleza prioriza a la madre porque es la que hace más de la especie. Entonces, por eso la enfermedad baja al niño, ¿sí? El niño tiene 10 y tiene problemas para manejar sus emociones. Cuando le decís algo, le decís que no a algo, reacciona con mucha ira y violencia. No recuerdo mucho mi embarazo. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? En el árbol genealógico, ¿sí? La ira tiene que ver con dos emociones, ¿m? Rencor y un conflicto con papá, es decir, con el padre, con el que le da el apellido al niño. ¿Mm? Sensación de rencor más, quizá no estaba con mi marido, no estaba bien bueno, mirá, le estoy diciendo y después lo pone. Bien, entonces, claro, la ira es una constelación, ya lo vamos a buscar, en donde hay dos emociones que siente la madre, rencor, ¿no? En la casa, ¿sí? Y con el padre. ¿Sí? O un conflicto con el padre, con el que le da la entidad. Me pasó que mi hija me confesó que su padrastro la abusaba cuando estaba embarazada de 5 meses. Wow, su padrastro. Sentí tanto dolor. Vale. Fíjate, Rocío, hay abuelas con muchísimos hijos en tu clan, porque eso es una herencia. ¿Mm? El abuso es una herencia, viene desde el clan. Yo creo que sentía rencor. Bueno, uy, qué lindo porque se está liberando, ¿no? Sí. Bien, bien. Entonces está bueno que se liberes, vamos a llegar hasta donde lleguemos, está bueno que comparta, prefiero que si esto puede ayudar a 3 personas a liberar cosas, genial, prefiero que sea así a que yo, pero sobre todo cuando tuvo 1 año y medio, sí, ahí nos separamos, bueno, corazón, ahí lo tenés. Él no tenía límites con el alcohol, bien, bien, bueno, ahí lo tenés, ¿sí? Ahí lo tenés. Y se va heredando, ¿por qué? Porque el alcoholismo es un conflicto, desde la biodecodificación, de no poder llegar al padre, ¿sí? Es decir, tu marido tiene un conflicto con su padre, de no poder llegar a su padre, ya sea que no es reconocido, ya sea que no tiene padre, ya sea que su padre era muy frío, ya sea que su padre era un macho beta que lo hostigaba con miedo, ¿no es cierto? Entonces, eso, sanándolo vos, se sana tu hijo, directamente. Bien, bueno, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Hay que hablarle cuando están dormidos los niños. Pasa que esto, corazón, pasa que esto, tenemos que ser, ¿cómo se dice? Responsables con esta información, sentilo, seguí, el sábado hacemos otra transmisión, martes, jueves y sábado vamos a hacer, así vivís todo el proceso, porque es un proceso, no es una varita mágica, vos tenés que cambiar ahí, ¿no es cierto? Y eso va a ayudarle a tu hijo, ¿no? Claro, bueno, y el autismo tiene que ver, tuve padre ausente y violento, claro. Miedo frontal, las situaciones de miedo frontal y la misma situación que antes, rencor en el territorio para la parte del autismo, ¿sí?
el miedo frontal, el ataque frontal, más rencor en el territorio o miedo en el territorio, es el autismo cuando está embarazada de tu hijo. Entonces dice, miren cómo salen las cosas. ¿Puedo mandarle esto al padre para que lo vea? Sí, por supuesto, estamos en Facebook, estamos como @Ulises Biodeco Cuántica, y ahí va a quedar grabado, después lo compartís, ¿sí? Ningún problema. Mi marido tenía una aventura, bien, perfecto. Bueno, todo eso, no es perfecto que tenga una aventura, pero sí está bueno que, bueno, ahí ves el autismo es, ¿no? Una de las programaciones es este miedo frontal, ¿m? Y rencor en el territorio. Miedo frontal y rencor en el territorio. Pero puede haber millones de combinaciones diferentes, ¿sí? Millones de combinaciones diferentes. Vos querés decodificar la ira, bueno, vas por acá. El autismo va por otro lado. Pero, por ejemplo, en todas esas experiencias que han tenido tan fuertes mientras estaban embarazadas y hasta los 3 años de los hijos, ustedes pueden ir limpiando, ¿sí? Y es un proceso, cada cosa va a llevar un proceso. Muy bien, genial. ¿Hay otra pregunta ahí? Mi hija más grande, cuando tenía 5 años, se quebró el brazo derecho, el húmero. Íbamos en el auto, yo manejaba y pasó un camión con ramas. Nunca encontramos la rama, pero me parece que la rama entró al auto y le quebró. Ajá, bien, perfecto. Bien, perfecto, muy bien. Bien, eso es lo que vamos a enseñar, es un proceso, por eso te digo, una manera, no, vos no lo podés decodificar a él y no lo podés ayudar porque tiene que querer él ser ayudado, ¿sí? Cuando nosotros nos metemos, ya dijimos, hay un prohibido cambiar al otro, es su desafío, le podés presentar, mira, fíjate, capaz que te interese, puede ser un desafío, es un desafío para cada uno, es el desafío que él vino a transitar, ¿no? El alcoholismo, su conflicto, es lo que él tiene que, si él le interesa, hasta puede ver los videos, hasta puede hablar conmigo y podemos tener una sesión, no hay ningún problema y lo ayudamos. Bien, a tu nene, sí, a tu nene sí, por supuesto, la madre puede ayudar al hijo desde el cambio de ella hacia el hijo. ¿Sí? De esto se trata, Sí, ¿no? justamente, del cambio nuestro, es decir, desde vos, sí, desde vos, desde tu manera de mirarlo a tu hijo, que eso vamos a hablarlo después en la parte cuántica. Perfecto. No, porque a veces los quieren mandar, no sabe la cantidad que viene. Viene la mujer y después dice, te lo mando a mi marido o te mandan al ex, ¿no? Y el ex viene así con una cara de, ¿para qué estoy acá? Bien. Angélica, eso ya lo vamos a enseñar. Cada proceso es importante que lo aprendan a hacerlo bien, ¿sí? Entonces, podés empezar hablándole a la noche sobre lo que vos sentiste cuando estaba embarazada y decirle que lo liberas. No utilices la palabra no y quedarte un rato respirando con él antes de empezar a hablarle. Cuando está dormido hay que esperar 1 hora, pero ya vamos a enseñar mejor esa técnica, pero no nos desviemos, ¿sí? Yo entiendo que sale toda la emoción, pero tenemos que yo tengo que ser responsable con esto que doy, porque si no, muchas veces para el ego del decodificador dicen todas estas cosas, la gente empieza en un proceso y al final es una estructura que sale superficial y que después no hay cambio, tenemos que ir al cambio, ¿sí? Si no, yo te digo algo que dice, ay, qué interesante, sí viví eso, pero eso no te va a decodificar, vamos a ir mucho más profundo. Nati dice, yo tuve un embarazo no deseado, lloré mucho, estuve muy angustiada, quiero sanar a mi hija. Bueno, eso ya eso es lo que tenemos que tomar conciencia y podemos ir hablándole de lo que pasó en ese momento y de cómo nos sentimos cuando el niño está dormido, aproximadamente después de 1 hora, y respirar con él, hablar de cosas y luego decirle que lo liberas. Y quédense por lo menos 5 minutos diciéndole que lo aman, ¿sí? Que lo aman. Muy bien. Bien, yo quise quedar embarazada, el embarazo se complicó, tuve que estar en embarazo. Bien, todas esas emociones vamos a ver. Mi padre me quería abortar. Cuando mi hija más grande tenía 6 meses, me caí con ella upa y se fracturó el fémur derecho. Y sí, bueno, vean, estar viendo todo lo que pasó, todo. empieza a salir todo. Eso es, muy bien, perfecto. Todas esas cosas, con esta toma de conciencia ya empezamos el camino. Ya empezamos el camino. Siéntanlo como vimos ayer, cómo lidiar con las emociones. Yo les he enseñado en otros videos cómo lidiar. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, sale, ¿sí? Y una vez que termina de salir eso, a esa emoción la transformamos en una niña, en nosotras, como niñas, nosotres, como quieran decirle, y
porque son más mujeres las que están conectadas, por eso muchas veces hablo en femenino. Y ahí dicen, ¿no es cierto? Te amo a mi niña interior que sintió eso. Por otro lado, vamos a seguir un poquito, ¿les parece? ¿Mm? Entonces tenemos que tomar conciencia primero de las emociones. Pueden escribir lo que sintieron, pueden escribir que salga eso a la luz, ¿sí? Y luego podemos hacer el proceso de hipnopedia. Por ahora, lo que les puedo decir para no, lo mismo después lo vamos a hablar en otro video, esperen una hora que se duerman y esto lo tienen que hacer 40 noches. 40 noches, ¿sí? Por eso digo, es un laburo. Es un laburo, hay que esperar que se duerme el niño y a la hora que se duerme el niño tengo que ir, respirar con el niño unos 2 o 3 minutos al mismo ritmo de él, contarle cómo nos sentimos en el embarazo, decirle que lo liberamos de esas emociones y luego quedarnos por lo menos entre 3 y 5 minutos diciéndole que lo amamos, ¿sí? Acá nos preguntan qué pasa si ella toma conciencia de porque vivió en el embarazo, pero ya sus hijos son adultos. Bueno, ¿Cómo los libera? eso es lo que vamos a ver en la próxima. También se puede. Sí, también se puede. Ya expliqué que sí se puede, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Miren todos los casos que empiezan a surgir. Mira todo lo que estuvimos viendo hoy. Y en Facebook también están surgiendo muchísimos casos. Bien, lo importante que dice ahí, tiene problemas de alcoholismo. Bien, ¿cuánto problema de alcoholismo? Porque, bien, ahí dice, y sí, así tuvo un padre ausente. El alcoholismo es, quiero llegar a mi padre, ¿no? Bien. Trasplante de riñón. Bien, exactamente, muy bien. Ese deseo que tuviste, la podés liberar, podés contar. Ya si tiene 17 años, cuando ya son grandes, ¿sí? Cuando ya son más grandes, tomo a mi hijo, le tomo las manos, le miro los ojos y le conecto con lo que viví en ese momento y le empiezo a decir, cuando yo estaba embarazada de vos, sentí, no importa la historia, sentí y empecé a conectar con todas las emociones. Y le decís todo eso. Y luego le decís, una vez que decís eso, yo me hago cargo de estas emociones, yo lo libero, ¿sí? Yo lo libero y te libero a vos de tener que lidiar con esto. Yo soy la responsable y lo voy a liberar. Y si eso todavía está activo en tu vida y todavía seguís comportándote igual, tenés que, en el momento que le decís a tu hijo de que te vas a liberar, transformar tu vida. ¿Sí? Tenés que transformar tu vida. No puedes decirle que va a hacer esto y después no hacerlo. ¿Mm? Yo ya leo luego de 3 abortos. Muy bien, perfecto. Bueno, también estamos ahora empezando a ver lo que nosotros, cómo vivió nuestra madre el embarazo y entendemos nosotros. Genial. Pero esto es para ayudar a sanar a nuestros hijos, ¿sí? Después, ya les dije, si les interesa mucho, pueden hablar con Lore o con Gaby para profundizar aún más sobre esto, porque cuando uno tiene la herramienta, es impresionante. Ya uno se libera cada vez más rápido. Se entendió y se vio evidenciado lo fuerte de esto porque automáticamente empezaron a salir todas las tomas de conciencia, ¿sí? Todo como los cerebros, de todas estas madres que están hablando aquí, toman conciencia de cuándo, ¿sí? O sea, ser coherente, ¿sí? Muy bien, claro, hay que ser coherente. Si yo te digo, hijo, yo me voy a hacer cargo de esto y después sigo actuando igual que actué cuando estaba embarazada de vos, y no. Por eso cuando yo cambio, cambia mi hijo. ¿Mm? Si yo me doy cuenta que mi hijo hereda algo, yo no trato de sanarlo a él sin yo hacerme responsable. ¿Sí? Yo tengo que mostrarle cómo es el cambio. ¿Mm? Y así ven, automáticamente se liberan ellos. Entonces, es muy lindo porque nos empujan a evolucionar los niños cuando vos conocés la verdadera razón de esto. Es decir, de que vos podés, viéndolo a tu hijo, tomar conciencia de cosas tuyas y empezar a cambiar vos y ver cómo cambias, cómo cambia tu hijo. Muy bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos lo que se llama el proyecto y sentido, ¿sí? Las dos partes que nos interesan, hablamos una nomás, ahora vamos a hablar de otra, que tiene influencia sobre lo que sería la manera de lidiar con... ¿Se ve muy Sí, oscuro ahí? Entonces hay que abrir un poquito ahí, amor. En el estudio casero de... Ah, ahí está. Ahí está, sí, ahí está. Bien.
Entonces, otra cosa que es importante es el nacimiento, es decir, el parto. Recibo emoción que no recuerdo, pero él quizás... No, pero ya vamos a ver que, Nati, de que hay otro nivel de programación. Estamos recién empezando y acá por internet podemos arañar. Acá la hora se corta en Instagram, entonces tengo que volver a iniciar. Así que si se llega a cortar en un ratito, yo voy a volver a iniciar el vivo y se vuelven a sumar, ¿sí? Bien. Otra cosa importante es la manera de nacer, el parto. El parto lo que programa en nosotros es la manera de lidiar con los procesos, con los nuevos nacimientos en nuestra vida, con cada prueba. Cuando el niño va a vivir en un examen, lo que revive su cerebro es las emociones de la madre en el parto, ¿sí? Es decir, que la manera en la que yo tengo de nacer va a influenciar en mi forma de lidiar con los partos, con los nuevos nacimientos, con los nuevos proyectos, con las cosas que estoy por empezar a hacer nacer, me cuesta hacer nacer cosas en mi vida, ¿sí? Y eso está muy relacionado con mi manera de nacer. Entonces, vamos a empezar. Sí. Justo dice, hoy me doy cuenta que mi hijo de 20 años no se desprende de mí y en su parto me lo tuvieron que arrancar del útero porque no salía. Ahí está. Y mi otra hija nació a los 7 meses súper apresurada y hoy es una niña independiente. Claro, exactamente, muy bien. Entonces, por ejemplo, me apresuran el parto, ¿sí? Puede pasar dos cosas. La persona, ¿no es cierto?, anda apresurada, todos los procesos lo hace rápido, ¿sí? O cuando son niños, son estos niños de que cuando son más niños son estos que quieren vivir a su propio ritmo. Dale, que hay que levantarse de la cama y le cuesta levantarse de la cama. Bueno, dale, que tenemos que salir. El niño va siempre más lento. ¿Por qué? Porque lo apresuraste. Lo apresuraste, no seguiste su ritmo y después quieren hacer a su tiempo, por ejemplo, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos, siempre puede ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, me apresuran el parto. Si yo nazco, si mi parto fue un parto rápido, mis procesos los vivo rápido. Son personas que dicen, bueno, ¿qué hay que hacer tal cosa? Bueno, voy, va, pim, pam, pum, pum, y lo hacen. Y se ponen y tienen un comportamiento en donde después se ponen nerviosos porque los otros son más lentos, porque nacieron de manera diferente. Si el parto fue un parto muy largo, igual son mis procesos, muy largos. Si empezó el proceso del parto, pero luego va a cesárea, empiezo las cosas, pero en un punto las dejo, ¿sí? Por ejemplo, esa es mi forma de nacer. Y siempre cuando yo estoy, me doy cuenta, tengo que ir a decirle a mi cerebro una frase que nos ayuda a decodificar, que es a nacer, a nacer, a nacer, vamos, es hora de nacer, ¿sí? Son frases que nos ayudan a decodificar esto, ¿no? Entonces, empieza el trabajo de parto. Si empieza el trabajo de parto, ¿qué significa que empieza el trabajo de parto? El trabajo de parto lo empieza el niño, es decir, el niño decide, le manda una señal a la hipófisis de la mamá y él decide que nacer, ¿sí? Si yo programo el parto, mi hijo tiene conflictos para decidir cosas en su vida, sino que todo el tiempo le está preguntando a las personas si es momento, si no es momento, ¿qué hago? No sé vivir procesos, porque si fue cesárea programada, no sé vivir procesos. Tengo un conflicto para vivir procesos. Un día hago una cosa y al otro día la suelto y hago otra cosa diferente. No sé cómo vivir procesos, ¿se entiende? Con forceps preguntan también. Con forceps, el nacimiento con forceps es el nacimiento en donde luego necesito mucha ayuda para hacer cosas. Necesito 4 terapias, necesito ir al psicólogo, necesito mucha ayuda, necesito que mucha gente me ayude a nacer y generalmente esfuerzo las cosas. No hago el cambio, no hago el nacimiento, no nazco y llevo las cosas a un momento de forzar todas las situaciones. Y todo le resulta un esfuerzo del mismo forceps. Bien, tenemos después otro tipo de nacimiento. Vuelta de cordón. La vuelta de cordón, gracias, amor. En la vuelta de cordón, ¿qué tenemos? En la vuelta de cordón tenemos un conflicto primero. Mamá no está segura si va a ser buena madre, quizás haya alguna situación externa porque la madre
no quiere que todavía nazca el hijo, entonces surge la vuelta de cordón. Entonces viven una situación de que si yo voy hacia adelante, si yo decido nacer, pero tengo la vuelta de cordón. Entonces si voy hacia adelante, me puedo morir, pero si me quedo, me puedo morir. Entonces luego, ¿cómo se ve esa programación? En esta indecisión, en de no empezar las cosas, porque si empiezo me muero, pero también donde me estoy quedando parece que me voy a morir. Entonces viene una depresión biológica, ¿sí? Una depresión biológica, de repente la persona tiene una depresión que no le permite nacer, pero tampoco le gusta quedarse donde está. Mi mejor amigo, es más, esto no es de biodecodificación, esto viene de la antroposofía, pero tratando de codificar un amigo que estaba acá en Córdoba y que él tenía muchas ganas de viajar, pero no viajaba y tenía todas las condiciones para viajar y empezar a hacer una vida que él quería, pero él se quedaba acá y decodificamos de un montón de formas, pero resulta de que su nacimiento fue muy traumático, tenía una vuelta de cordón y cuando el médico lo saca, muere, entonces para su inconsciente, está muerto unos minutos y luego revive. Entonces para su inconsciente nacer era la muerte, o sea, hacer este paso, nacer esto nuevo era la muerte. Decodificamos eso y punto. Tenía estas depresiones en donde no tomaba la decisión y caía en depresiones muy profundas. ¿Sí? Se pasó de fecha, no tuve contracciones, nació con una vuelta de cordón. Bien. También pueden surgir tics, ¿sí? Por la vuelta de cordón. ¿Asma también? El asma también, sí, también, claro, porque ¿cómo se cambia eso que sucedió con un nene que nace con force? Bueno, por eso te digo, hay que hablarle a Los que la nacen de noche. cola, Ah, bueno, eso es porque el sexo que se quería quizás era otro, ¿no? Entonces nacen mostrando el sexo, ¿no? Decir, mira, soy nena. Y hay que ver el conflicto que hubo arriba también en el clan. Entonces tenemos que ver el tipo, hay como 38 tipos de nacimientos diferentes y con consecuencias diferentes. Eso quizás que armemos un pequeño manualcito y luego lo compartamos, pero denme un poco de tiempo, en un par de días, sí, antes del sábado seguro, a los que se suscribieron, para que yo le pueda mandar el mail masivo, ¿sí? Perfecto. Bien. Que dice, mi hija tiene ataques de pánico y nació con 2 vueltas. Muy bien, Sandra, eso es lo que hay que decodificar ahí. Perfecto, ¿sí? Porque el ataque de pánico muchas veces es, me quiero mover, pero no me muevo, no empiezo. Y cuando salgo a hacer el cambio ese, viene el ataque de pánico que dice, tenés todo el cuerpo bien, está todo perfecto, todo tu cuerpo está perfecto, tenés que seguir adelante, pero el mismo diagnóstico de ataque de pánico, el mismo miedo que da este ataque de pánico, hace que la persona vuelva al estado anterior y por eso se vuelve crónico. Nació por cesárea, ya, bien, perfecto, bueno, muy bien, perfecto. Bien, seguimos. Entonces, hay muchos tipos de partos, estos son los más comunes. Es importante, luego vamos a ver las técnicas, lo vamos a ver después. Primero acuérdense que son 3 partes, la explicación, la implicación, meterme en la emoción y luego la aplicación. Si yo de la explicación ya me agarra toda una culpa, porque todo lo que vivió, no, sin culpa, señor, sin culpa. No, los 3 procesos, la explicación, me implico en la emoción y luego viene la aplicación, ¿sí? Muy bien. Mi hijo nació eligiendo su día, pero terminó en cesárea, por 2 vueltas de cordón. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que ver también cómo esto afecta a nuestros hijos. Siempre el proceso de codificación es, desde lo que pasa, ahí vamos a buscar la codificación. Hay que ver cómo esto le influye o no le influye, porque generalmente hay muchas veces que hacen, sí, entonces a tu hijo le pasa esto, y no le pasa eso y ya lo estás programando. Es muy importante que partimos desde la escena del crimen, es decir, desde el diagnóstico, desde lo que yo quiero decodificar, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver para decodificar. No hago un proceso al revés. Ay, tuve un embarazo así, entonces mi hijo es así. No, ¿sí? Porque mi hijo es así y ahí voy a ir a buscar. Y ahí estamos viendo uno de los niveles, todavía no estamos pasando al otro nivel, ¿no? hablan de acá, su mamá muere en el parto, o sea, la abuela, ¿sí? Y trae a un niño con síndrome de Down. Y mi mamá, en mi nacimiento, estuvo muerta unos minutos. Bueno. Algo de todo esto me lo transmitió a mí, lo puedo sanar yo.
Paola. Su mamá muere en el parto y trae un niño con síndrome de Down, claro, porque había un conflicto. Mi mamá nace en mi nacimiento, estuvo unos minutos muerto. Sí, bueno, hay que ver cómo crees que te influencia a vos, Paola, el tema de la muerte, ¿sí? Antes de los nacimientos, antes de empezar algo, antes de terminar algo, ¿sí? Bueno, imagínate esa depresión postparto, cómo se sintió esa niña, ¿no? Bueno, Nati, exactamente lo que vos estás contando es como había nacido mi amigo, ¿sí? Hasta tiene un problema en el brazo, que luego con fisio también ya hoy no sé, está perfecto. Y bueno, justamente tenemos que hablarles y de las emociones que se sintieron ahí, de por qué las cosas son así como son, sin utilizar la frase no, siempre en positivo afirmativo, y decir que lo liberamos. Y luego te amo, mucho te amo, mucho de eso. Van a notar de que el niño se levanta muy amoroso. ¿Mm? Después de que vos te quedas diciéndole mucho tiempo te amo cuando está durmiendo, vas a notar que el hijo se levanta amoroso, ¿no? Yo me acuerdo mi hijo se levantaba y decía te amo, lo primero que te decía te amo, ¿sí? Por ejemplo, con niños autistas que usamos esta técnica también, que no hablaban, de repente empezaban a decir en el colegio me libero y te libero, hacían palabras como cosas, palabras de biodecodificación. Eh, Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo se ve esto en el colegio? Se ve muy reflejado en el estudio, el del niño. Bien, el momento del parto es el examen. El cómo yo preparo el examen es el embarazo. Es decir, no me puedo sentar no puedo hacer que se siente a estudiar, porque hay algo que al sentarse a prepararse para el examen, que es el parto, ¿sí? Revive emociones del embarazo. Estamos con el proyecto Sentido y se nos está yendo el tiempo. Sí. Se nos está yendo el tiempo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar hoy con Proyecto Sentido y el sábado a las 10 de la mañana vamos a hablar de árbol genealógico. Para que lo hagamos bien, porque árbol genealógico es igual de profundo. Bien, perfecto. Dilexia, secretos en el clan. Todas esas cosas de los secretos en el clan lo vamos a ver igual que ser tartamudo. Los niños tartamudos. Hay un vacío, un secreto, y ese vacío se ve en la forma de hablar de la persona, que es la tartamudez. Vamos a ver. Insomnio, o sea, mi hijo no durmió por casi un año y medio, se despertaba cada 20 minutos. Bueno, ese conflicto del insomnio que podemos ver, qué peligro sentías vos que vivía, pero acordate que muchas de estas cosas también tienen que ver con el árbol genealógico. Por ejemplo, velar a un muerto, ¿sí? Velar a un muerto y me quedo en vela, paso la noche en vela. ¿Mm? Bien, cosas que hayas vivido durante el embarazo, decir, ¿para qué estoy despierto en la noche? Porque hay un peligro, hay algo que siento que es un peligro para mí, ¿no es cierto? O para mi familia. La dislexia, vamos a buscar los secretos en el clan, secretos en el clan, que hay una manera de encontrar los secretos en el clan, el vacío. Entonces, una de las formas se muestra la dislexia. ¿Sí? Es decir, si hay dislexia, hay un secreto en el clan. Cuando en el clan, por ejemplo, nuestros ancestros tienen una fecha de nacimiento, pero las anotaron en otra fecha, también, secretos en el clan. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas que vamos a ver el sábado de manera mucho más profunda. Bien, perfecto. Entonces vamos a poder ver tartamudo. Bien, claro, el tartamudo también tiene que ver con un secreto. Un secreto que puede ser de la madre cuando está embarazada, es decir, algo que no tiene que salir, un vacío, pero también puede estar conectado con el clan. Esta es una de las partes, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que buscar los secretos en el clan. Los secretos en el clan. Hay por razones, digamos, de que yo luego les tengo que explicar a cada uno la manera de liberar al hijo del clan cuando es niño es muy sencilla, ¿sí? Pero liberarse uno de las cuestiones del clan, yo te tengo que, o algún biodecodificador cuántico, porque nosotros descubrimos cómo afectar al cerebro reptil, te tiene que diseñar algo, un programa nuevo para vos, ¿sí? Pero está bueno que tomes conciencia de eso.
pero luego... Hola, ¿cómo hago para suscribirme? Estaba en el video anterior, después voy a poner aquí un link para suscribirte, y si no, en la fanpage, sobre el lado izquierdo, abajo dice suscripción, y ahí te inscribís y vas a quedar, tu mail va a quedar listo. Bueno, quedan 5 minutos más o menos en Instagram, y ya estamos por terminar con la primera parte, el proyecto Sentido, lo que hayan sentido justamente con respecto a los nacimientos de sus hijos. Pueden ir escribiéndolo en un cuaderno, en una hoja, y sobre todo céntrense en las emociones, ¿sí? Céntrense en las emociones, en cómo se sintieron. Esas emociones que sean liberadas, ¿sí? Que sean dichas. Y pueden empezar por cuando el niño se duerme, luego les voy a enseñar cómo reprogramarlos y voy a enseñar mucho más sobre técnicas para los niños, pero por ahora puedo enseñar algo que es muy sencillo, pero tomemos conciencia de que tienen que esperar 1 hora que se duerme el niño. Cuando el niño se duerme, están 2 a 3 minutos respirando con el niño a la misma frecuencia, y en esa frecuencia ustedes hablan y le cuentan cómo se sintieron durante el embarazo y cómo se sintieron en el parto, por ejemplo, reviven todo eso, y luego le dicen: yo te libero de todas estas emociones, te libero de todo lo que te ha programado, y esto es importante. Todo esto ya es inútil para tu supervivencia. A partir del día de hoy, ¿sí? Te liberas para siempre. ¿Estamos? ¿Mm? Perfecto. Todos estos programas, toda esta herencia, todo esto lo que hoy en día es inútil para tu supervivencia. Sí, si te deja entrar, sí. Si no, tenés que hablarle, Virginia, directamente. Hacemos este proceso de tomarlo de las manos y contarle todas las emociones y liberarlo, ¿sí? Y decirle: todo esto ya es inútil para tu supervivencia, a partir del día de hoy estás liberado. Y cuando está dormido, luego recuerden, ¿no? Decirle durante 3 a 5 minutos: te amo, mientras está dormido. Esto, por ejemplo, hasta en bebés funciona, ¿sí? O sea, es más, yo empecé a trabajar, yo tengo mucha formación en muchísimas cosas para terapeuta, pero nunca me había interesado ser terapeuta, pero al empezar a trabajar con parejas, con bebés que estaban en el hospital, en estado de coma, y sacarlos de ese estado de coma, los padres, no yo les decía cómo, los padres iban, les hablaban a los bebés, los liberaban, fue que, digamos, la gente empezó a venir a mi consulta, y porque, bueno, generalmente yo estoy estudiando siempre, ¿no? Se puede hacer aunque sea interrumpido, yo no podría los 40, sí, está bien, perfecto, bueno, pero ahora debe estar en tu casa, así que está bueno esta cuarentena, que no están yendo y viniendo con los padres, sí, no importa que sea interrumpido, sí, no importa que sea interrumpido. Si se puede los 40 días seguidos, perfecto, si no, se hace de manera interrumpida, interrumpida, no hay ningún problema, porque es lo que se puede hacer, ¿sí? No hay ningún problema. También uno puede al segundo o tercer día grabarlo y ponerlo, pero en realidad yo les aconsejo, para hacer un buen tratamiento, que se queden ahí, ¿sí? Perfecto. José Luis, ¿qué dice? Cuando sana el niño, por ejemplo, de dislexia, ¿queda de grande el comportamiento? Porque los niños sanan por la medicina científica. ¿El comportamiento que de la dislexia? Sí, dice, por ejemplo, de dislexia. No se entiende bien lo No que se estás entiende. diciendo, José. Si podés expresarlo mejor, te agradecería. No es, a ver, es el desafío del niño, ¿sí? Después vamos a hablar de eso, ¿sí? Hay cosas que vos las tenés que entender como el desafío que vino a vivir tu hijo en el mundo, ¿no? En esto. Ese desafío que lo tiene que convertir en un héroe, y que yo como padre puedo acompañar a mi hijo con lo que ha venido a lidiar, para que se convierta en el héroe de su historia. Se está por cortar en Instagram. Gracias. Pueden seguir en Facebook, en Facebook. ¿Mm? Porque ya se está... No hay medicina para la dislexia, dice acá una disléxica. Perfecto. Sí, no sé por qué la sanación...
la medicina, porque los niños sanan por la medicina científica. Claro. Bueno, será. Bueno, bien. Bueno, se cortó ahí en Instagram. Bueno, gente, esto ya es muy profundo, así que vamos a seguir hablando de lo que es el árbol genealógico el sábado a las 10 de la mañana. Así que los espero y que os vaya bien bonito. Gracias.